Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas, el Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 envió Jesús, después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id, proclamando que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora versículo a versículo para entender y meditar la palabra de Dios. En el primer versículo Jesús llama a sus 12 discípulos que más tarde van a ser sus 12 apóstoles. Y es que Jesús tenía muchos discípulos, pero de entre tantos discípulos, tantos que le seguían, Él eligió 12, que más tarde serían sus 12 apóstoles. Discípulos somos todos, pero apóstoles solamente son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y para poder hacer esta selección, dice la palabra de Dios que Jesús estuvo orando toda la noche. Se encontraba en la montaña y allá en la soledad estuvo orando, pidiendo a Dios para la elección de estos 12 discípulos, que más tarde serían sus 12 apóstoles. Luego viene el versículo 2, ya con los nombres de los 12 apóstoles. Y entre todos estos se destaca primero Simón, llamado Pedro. En muchas listas, cuando se nombran a los discípulos, siempre Simón Pedro va al principio. ¿Por qué? Porque Simón es al que Jesús encargó su iglesia. En él fundó su iglesia. Pedro significa piedra. Jesús es la roca, la piedra angular que desecharon los arquitectos. Pero esta roca, este fundamento, no lo vemos, pero creemos firmemente que es Jesucristo. Pero la iglesia visible aquí en la tierra es Pedro. Y de Pedro, y después de Pedro, los sucesores. Luego vienen nombrando Pedro, hermano de Andrés. Andrés, de acuerdo al Evangelio de San Juan, fue uno de los 2 que le siguieron después de que San Juan el Bautista dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 de ellos la siguieron y uno de ellos era Andrés. Estos estuvieron con Jesús hasta que cayó la tarde. Y después, cuando ya van de regreso, Andrés se encuentra con su hermano Pedro. Este le habla de Jesús y más tarde Andrés presenta a su hermano Simón. Luego seguimos con Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Estos eran hermanos también conocidos como los hijos del trueno. No son hijos de María. Hermanos de Jesús, tal vez. Pero hijos de María no son. Como dicen muchos de nuestros hermanos separados, ya que su padre era Zebedeo, padre de Santiago y Juan. Luego siguen Felipe y Bartolomé. ¿Qué podemos decir de Felipe? Felipe fue el que le dijo:
Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen. Pues yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Luego Bartolomé, también conocido como Natanael, es el que estaba debajo de la higuera y fue encontrado por Felipe, que le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y este preguntó, ¿y sí? ¿Y quién es? Pues es Jesús. Este dijo, ¿es que algo bueno ha de salir de ahí, de Galilea? Y ya más tarde Jesús le dice, he ahí un grande israelita. Le contesta él, ¿me conoce, Señor? Y le dijo Jesús, antes de que Felipe te encontrara debajo de la higuera, yo ya te conocía. Este es Bartolomé, también conocido como Natanael. Luego está Tomás. Tomás, también por apodo el gemelo, el que no ver, como Santo Tomás. Y Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos. Luego viene Santiago. Santiago, el hijo de Alfeo. Y Tadeo, o sea, es Judas Tadeo. Estos dos también, dicen nuestros hermanos separados, que eran hijos de María y por lo tanto hermanos de Jesús. Tampoco no, porque Santiago es hijo de Alfeo. Por lo tanto, este no es tampoco hijo de María. Y Judas Tadeo tampoco lo es. ¿Por qué? Porque entre los dos los dos caminantes de Emaús, uno era Cleofas, esposo de María. De modo que Cleofas y María eran la madre de este Judas Tadeo. Por lo tanto, no es hijo de María. Luego viene Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el mismo que le entregó. También dicen los hermanos separados que este Simón era hijo de María, hermano de Jesús. Tampoco este no puede ser hijo de María ni hermano de Jesús, porque nos dice claramente aquí que es Simón el cananeo, o sea que era de Canaán. No puede ser hijo de José, no puede ser hijo de María. Y por último nos queda Judas Iscariote, que fue el que le traicionó, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Llama la atención aquí porque Jesús les envía, pero no les envía en esta ocasión al todo el mundo, como cuando Jesús dice al final, antes de ascender a los cielos, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva, sino que aquí envía primero a sus 12 y les encarga perfectamente bien. Les dice, no toméis camino de gentiles, camino de paganos, que vayan a lugares, a pueblos paganos, que no pertenecían al pueblo de Israel, ni entréis en ciudad de samaritanos. Los samaritanos también pertenecían al pueblo de Israel, pero se les consideraba no legítimos, no impuros, y aparte que no se llevaban muy bien con ellos. Dirigió más bien, dice en el versículo 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También en una ocasión, cuando Jesús iba predicando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, también hubo ocasiones en las que él mismo dijo, he sido enviado para ir a los hijos descarriados, a los hijos perdidos de la casa de Israel. A ellos es la predicación principalmente. Sigue después en el versículo 7, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué me dice a mí entonces esta palabra del día de hoy? Primero,
tener familiaridad con la palabra de Dios, conocer perfectamente bien a cada uno de estos que Jesús eligió, sus 12 apóstoles, 12 discípulos. Identificarme que entre estos 12 discípulos había uno que lo traicionó, uno que lo negó, uno que no creyó, otro que lo cuestionó, otros que querían bajar fuego del cielo o querían buscar los primeros lugares cuando Jesús estuviera en su reino. En fin, hombres imperfectos, hombres como tú y como yo, que encontraron gracia ante Dios y fueron elegidos por el mismo Dios sabiendo de sus debilidades y de todo lo que ellos eran para venir a formar parte de esta iglesia que Jesús instauró en estos 12 discípulos. Y yo soy parte de la iglesia y tú eres parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia, soy parte de la iglesia. Tú no eres la iglesia, sino que eres parte de la iglesia. Entonces, por lo tanto, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia. Pero no, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia. No, somos iglesia, porque formamos parte de ella. Pero la iglesia es Cristo, la piedra angular que desecharon los arquitectos. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a que le des like en este sitio, Laicos Misioneros Javier Ochoa, y nos vemos mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.